Libro de Nehemías, capítulo 8. El pueblo se reúne para escuchar la lectura que hace Esdras de la ley de Moisés. Además, hay levitas doctos en las escrituras que explicaban el significado de lo que había sido leído. El impacto de oír la ley de Dios causó gran dolor y llanto en el pueblo. Ese es el efecto de la convicción de pecado. Luego llegó la alegría de tomar conciencia de que habían comprendido lo que Esdras había leído. Celebraron la fiesta de las cabañas. Por una semana el pueblo habitó en ramadas que recordaban el éxodo desde Egipto a la tierra prometida. Cada día de esa semana Esdras hizo la lectura de la palabra de Dios al pueblo reunido. En el versículo 10 hallamos una expresión que refleja lo que obra la palabra de Dios debe causar en el corazón de los creyentes. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 1 y 2, que los creyentes anhelen escuchar la palabra de Dios es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. ¿Anhelas en tu corazón profundizar en la palabra de Dios? Si es así, has de saber que es la obra del Espíritu Santo trabajando ahí. Él es quien mueve nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Si anhelas cada día tener un tiempo a solas con la Biblia, esa es la acción del Espíritu Santo trabajando en tu corazón. No desperdicies eso, pon de tu parte, toma la Sagrada Escritura y prepárate a escudriñarlas, con amor y ansia de ser instruido por ellas. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fueron 6 horas de escuchar atentamente la lectura de la palabra de Dios. El pueblo estaba extasiado escuchándola. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar la meditación de la palabra de Dios? Muchos se duermen. Eso no es solo una falta de reverencia, sino que muestra un nivel espiritual bajo. Son aquellos a los que Pablo reprende, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Versículos 5 y 6. La sola lectura de la palabra de Dios debe movernos a actuar con reverencia y adoración a Dios. El sacerdote Esdras preparó su corazón para este momento. Esdras capítulo 7, versículo 10. El pueblo expresó su respeto por la palabra de Dios. Reconocían que era la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Por eso la honraron. Este resultado que vemos en el pueblo de Dios es una muestra de un pueblo sensible a la obra del Espíritu Santo. Oír la palabra de Dios llevó al pueblo a expresar acciones de gracias. Los impulsó a la oración y a la alabanza a Dios. Estos efectos son una muestra de cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de los creyentes. Si no es esa nuestra reacción al escuchar la palabra de Dios, pidamos en oración que el Señor obre sobre nuestro corazón para ser sensibles al mensaje de su palabra santa. Versículos 7 y 8. Para que la palabra de Dios sea provechosa, debemos comprender lo que ella dice. He aquí un gran desafío para todo predicador o maestro de la Escritura. El que entrega el mensaje debe, en primer lugar, comprender en profundidad lo que va a entregar. Este es un proceso que parte con el mensajero dependiendo del Señor. De lo contrario, quedará expuesto a su habilidad oratoria. De ser así, a lo más podrá entretener o mostrar razonamientos humanos, pero no el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación y que transforma vidas. En la congregación, la mayoría requiere de apoyo para entender la palabra de Dios. Es por eso por lo que el Espíritu Santo usa maestros dotados para traer discernimiento espiritual sobre la iglesia, ayudándonos a entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Versículo 9. La palabra de Dios produce convicción de pecado. Sin convicción de pecado, el hombre está perdido. ¿Para qué va a buscar a Dios? No es fácil reconocer el pecado propio, pues el orgullo y el amor propio, que son pecados, nos toman e impiden ver nuestra maldad para acudir al Padre Celestial y entregarle nuestro pecado, para ser cubiertos por la sangre de Cristo vertida en nuestro lugar sobre la cruz del Calvario. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, transformándolo en un corazón de carne, sensible al pecado y desarrollando en él una convicción de pecado que nos impida dejar pasar el tiempo sin entregarnos al Señor, arrepentidos de nuestra maldad, y confesemos ante Dios. Isaías capítulo 55, versículo 7. Versículos 9 al 12. La convicción de pecado trae dolor al corazón, pero eso da paso al gozo de saber que nuestros pecados son perdonados. Qué bendición es para un inconverso oír el Evangelio
ser impactado con él a causa de su pecado que lo está arrastrando a condenación y encontrarse en un abrir y cerrar de ojos que sus pecados han sido perdonados. Es lo que ocurrió en nuestra vida cuando nos entregamos al Señor. Debemos recordarlo a diario y tomar conciencia del mensaje de salvación que encontramos exclusivamente en la palabra de Dios.